Buenas noches a todos, me corresponde el método DJOE, método que nos permite analizar el fenómeno de radiopropagación por difracción, entendiendo por difracción aquella redistribución de energía de un frente de onda cuando ésta pasa por el extremo de un objeto, generándose ondas secundarias que se propagan en la región de sombra. Jacques Dijon, militar e investigador francés, dio a conocer un método que nos permite determinar las pérdidas existentes en un radioenlace donde se presentan fenómenos de difracción en más de un obstáculo. Como característica general, se considera a cada obstáculo presente como si tuviera forma de filo de cuchillo. De esta manera analizaremos la mayoría de los métodos por difracción en la unidad número 2. Inicialmente, para este método se estiman las pérdidas considerando solo el obstáculo más pronunciado, es decir, se hallan las pérdidas por cada uno de los obstáculos y aquel obstáculo que tenga mayor cantidad de pérdidas se le llamará obstáculo dominante. Las otras pérdidas ocasionadas por las otras obstrucciones se calculan con respecto al obstáculo dominante, es decir, ya teniendo identificado el obstáculo dominante, se realiza el cálculo de las otras pérdidas, pero con relación a ese obstáculo dominante. Para mayor comprensión, veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo tenemos un transmisor y un receptor a diferente altura, dos obstáculos y una frecuencia de operación de 900 MHz. El primer paso que debemos realizar es hallar la altura donde los obstáculos bloquean el rayo mediante ecuación de la recta. Es decir, vamos a hallar la distancia entre el terreno y el punto de corte del rayo entre el transmisor y el receptor. Para esto hacemos uso de la ecuación de la recta, tomando la antena transmisora como eje Y y el terreno como eje X. La antena de recepción vamos a tomarla como un punto 1 y la antena transmisora como el punto 2. Entonces, empezamos con el receptor. Para el punto 1 tenemos un Y1 de 750 metros y un X1 de 20 kilómetros. Para el punto 2 tendríamos un Y2 de 1000 metros y un X2 igual a 0. De esta manera hallamos la pendiente que nos da menos 12.5 por 10 a la menos 3. Reemplazamos en la fórmula de ecuación de la recta de forma ordinaria y el parámetro de B sería el punto donde nos corta la recta con respecto al eje Y, en este caso sería 1000. Como necesitamos hallar la altura donde se nos presenta el punto de corte, entonces tendríamos que reemplazar valores de X, en este caso para el obstáculo 1 de 5 kilómetros, nos daría 937.5. Y el obstáculo 2 en X igual a 14, que nos daría 825 metros. Con estos valores hallamos la diferencia entre la altura total y el punto de corte para cada uno de los obstáculos, dándonos como resultado el H1 37.5 y el H2 75 metros. Con estos valores determinamos los parámetros de difracción para cada uno de los obstáculos mediante la fórmula de factor de difracción. Para hacerlo de una manera más simple, implementamos una tablita donde sacamos la información para implementar esta fórmula. Entonces, en el trayecto transmisor obstáculo 1 receptor, tendríamos una distancia de una altura de 37.5 metros, que es la zona verde, una distancia de 5 kilómetros, la distancia 1, y la distancia 2 entre el obstáculo 1 y el receptor de 15 kilómetros. De igual manera, para el trayecto del obstáculo 2 transmisor, obstáculo 2 14 kilómetros y obstáculo 2 receptor 6 kilómetros. Reemplazando la fórmula tenemos un factor de difracción para el primer caso de 1.5 y para el segundo de 2.8. Con estos valores y con relación al factor,
utilizamos las fórmulas de pérdida teniendo en cuenta la cantidad que nos dio el factor de difracción. Entonces en el primer caso 1.5 utilizaríamos la tercera fórmula para hallar las pérdidas, y en el segundo caso la cuarta fórmula para hallar las pérdidas en cada uno de los obstáculos. En el primero nos da 16.8 dB y el segundo 22.0. En este caso el obstáculo dominante sería el obstáculo 2. Ya teniendo este resultado, sería el primer valor de la fórmula de Dijon, del método Dijon. Luego, calculamos la pérdida introducida por el otro obstáculo tomando la recta desde el transmisor hasta el obstáculo 2. Es decir, ya no iríamos desde el transmisor al receptor, sino desde el transmisor al obstáculo dominante, que en este caso es el obstáculo 2. Hallamos la recta para obtener el punto de corte en la distancia de 5 kilómetros. Nuevamente hallamos la pendiente, pero ahora con relación al obstáculo 2, y hallamos el punto de corte en x igual a 5 kilómetros, donde nos da 964,3 metros. Ya teniendo este resultado, hallamos la diferencia, que sería la zona verde, nuevamente con referencia a la altura inicial, y nos da una diferencia de 10.7 metros. Luego, con estos valores, hallamos el factor de difracción, teniendo en cuenta que es con relación al obstáculo 2. Nos da 0.46 el factor, utilizaríamos la segunda fórmula y nos daría una pérdida en el obstáculo 1 de 9.84. Este sería nuestro segundo valor para la fórmula o el método Dijon. En este caso, realizando la sumatoria nos daría 31.84 de pérdida según el método Dijon.